¿Sabías que, en medio de una batalla ancestral, el sol se detuvo en el cielo? No es una leyenda. No es un poema simbólico. Es un evento registrado en la Biblia, un día tan extraordinario que nunca hubo otro igual en toda la historia de la humanidad. El polvo se eleva como una cortina de fuego. Los gritos de guerra se mezclan con el estruendo de espadas chocando, lanzas rompiéndose, escudos temblando. El sol, en lo alto, brilla con una intensidad sobrenatural, como si supiera que aquel día no terminaría como los demás. Josué, el líder del pueblo de Israel, mira el horizonte. Sus hombres están cansados, pero la victoria está cerca. Solo hay un problema: el tiempo. El día se acaba, y con la noche los enemigos podrían escapar. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y entonces sucedió. El cielo obedeció. El universo entero fue testigo de una fe tan poderosa que desafió la lógica, la física, la razón. Aquella orden pronunciada con osadía y convicción atravesó las nubes y llegó a los oídos del Creador, y por primera vez, y por única vez, el reloj de la creación hizo una pausa. La tierra dejó de girar. O quizás, Dios la sostuvo con su mano. Los detalles científicos son secundarios ante el peso de lo que ocurrió. El tiempo se inclinó ante la fe de un hombre. Fue el día más largo jamás vivido. Una extensión milagrosa del tiempo. No para la comodidad, sino para cumplir un propósito divino. Una señal eterna de que, cuando Dios está contigo, incluso el sol puede detenerse. Mucho antes de que el sol se detuviera, ya se libraba una guerra. No era solo una batalla por territorio, era una lucha espiritual. Una guerra por obedecer a Dios y cumplir su promesa. Josué, sucesor de Moisés, había sido comisionado para guiar a Israel hacia la tierra prometida. Pero aquella tierra no estaba vacía. Estaba habitada por pueblos paganos, violentos, enemigos declarados del propósito de Dios. Israel había hecho un pacto con los Gabaonitas, una ciudad que temía al Dios de Israel y buscó refugio. Esa alianza provocó la furia de 5 reyes amorreos que, sintiéndose traicionados, unieron fuerzas para atacar Gabaón. Era una coalición peligrosa, una tormenta que se avecinaba con la intención de aplastar no solo a los Gabaonitas, sino también al pacto de Dios. Josué no dudó. Aunque la estrategia humana hubiera sugerido dejar a Gabaón enfrentar su destino, Josué sabía algo. Un pacto hecho bajo el nombre de Dios debía ser respetado, aun si era costoso. Él tomó a su ejército, marchó toda la noche y ascendió a las colinas de Gabaón con un solo propósito: defender lo que Dios había aprobado. Pero no era una lucha entre ejércitos, era una demostración de fidelidad. Y Dios respondió. Conforme el ejército de Israel sorprendía a los amorreos, el cielo mismo participaba en la batalla. Desde lo alto, grandes piedras, granizo mortal, comenzaron a caer del cielo, aniquilando más enemigos que las propias espadas de Israel. El cielo pelea por nosotros. La batalla se inclinaba a favor de Israel, pero había un problema que no podía ser ignorado: el tiempo. El enemigo huía hacia el oeste. El sol comenzaba a caer. Si llegaba la noche, los reyes enemigos escaparían. Y si escapaban, volverían, reunirían fuerzas, atacarían de nuevo. Josué lo sabía, pero también sabía algo más profundo. Dios le había prometido la victoria completa, no parcial, no a medias, completa. En ese instante, bajo la presión del tiempo, la fatiga de sus hombres y la urgencia divina, Josué no consultó estrategias ni miró mapas. Él clamó, y lo que pronunció cambió el curso del mundo natural. A veces los milagros no comienzan con un trueno, sino con una oración valiente. Josué no pidió una señal, no suplicó por tiempo. Él ordenó, y el universo obedeció. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Fue como si toda la creación contuviera el aliento. El sol, inmóvil. La luna, detenida. Las leyes cósmicas que rigen desde el inicio de los tiempos, sujetas a la voz de un hombre en alianza con Dios. La escena se torna surreal. Los soldados miran al cielo sin entender. Los enemigos en plena retirada se detienen confundidos, cubriéndose los ojos ante una luz que no disminuye. Las horas avanzan, pero el día no se va. El tiempo ha sido arrestado por el poder del Altísimo. No fue un eclipse,
no fue un fenómeno astronómico mal interpretado. Fue una interrupción del ciclo natural para cumplir un propósito sobrenatural. ¿Quién puede ordenar al sol detenerse? ¿Quién puede alterar el equilibrio del cosmos sin provocar el caos? Solo aquel que lo diseñó desde el principio. Y Josué fue el instrumento humano de esa voluntad divina. No hay registro de que algo así haya vuelto a ocurrir, ni antes, ni después. Un milagro que desafía a la ciencia, pero que confirma la soberanía absoluta de Dios. Dios no detuvo el sol para impresionar, lo detuvo por fidelidad, por amor a su pueblo, por respeto a la fe de un líder que se atrevió a creer que lo imposible era solo el comienzo. La verdadera dimensión del milagro no fue solo cósmica, fue espiritual, porque cuando Dios detiene el sol, no lo hace por espectáculo, lo hace por propósito, y ese propósito nace en el corazón de quien se atreve a creer. Josué no era un profeta místico ni un mago del desierto, era un líder, un guerrero, un hombre, pero era un hombre que escuchaba la voz de Dios y caminaba con él. En un mundo donde la duda paraliza y la lógica gobierna, Josué se atrevió a declarar algo absurdo. Pero el cielo no responde a la lógica, el cielo responde a la fe. El impacto real de aquel día no fue que el sol se detuvo, fue que el corazón de los israelitas comprendió que Dios estaba con ellos. Imagínalo, soldados exhaustos, heridos, temerosos. De repente ven que la luz no se apaga, el día sigue. La batalla continúa, la fuerza se renueva, porque no están solos. El pueblo que había heredado la tierra prometida, ahora heredaba también la fe imposible. La certeza de que el Dios que abrió el Mar Rojo también podía sostener el sol en lo alto. Ahora lo entiendo. Nuestro Dios no tiene límites. Y eso es lo que cambia todo. Porque si Dios puede alterar el curso del universo por una oración, ¿qué no haría por ti? Este milagro no fue solo para una generación. Fue una señal escrita en el cielo, para que cada creyente, siglos después, supiera que la fe no tiene techo, y que cuando luchas por lo que es justo, cuando defiendes lo que es correcto, cuando estás alineado con el corazón de Dios, el cielo no solo escucha, responde. Ese día no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual, una declaración eterna de que la oración de un justo puede mucho. Muchos creen que las historias bíblicas son ecos distantes, relatos antiguos atrapados en pergaminos. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si el Dios que detuvo el sol aún interviene en los días más oscuros de nuestras vidas? Hoy, el mundo gira más rápido que nunca. El tiempo nunca parece suficiente. La ansiedad, la presión, el dolor, todo parece moverse sin freno. Pero incluso ahora, hay momentos en que sentimos que algo se detiene. Una paz que no entendemos. Un socorro que llega justo a tiempo. Una respuesta inesperada. Un milagro sutil, pero real. Dios no ha cambiado. Su poder sigue intacto. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios puede detener el caos que te rodea? Que Él puede frenar la tormenta antes de que te consuma. Que puede suspender el curso de una mala decisión. Que puede extender el tiempo cuando crees que ya es demasiado tarde. Quizás no verás al sol congelado en el cielo, pero sentirás su mano sobre tu vida, y eso también es un milagro. La historia de Josué no es solo para asombrarnos, es para despertarnos. Su compasión, también. A veces Dios no cambia el mundo, cambia mi corazón. Porque el verdadero milagro no es que el sol se detenga, es que tu fe empiece a caminar. Dios aún escucha, Dios aún responde. Y sí, Dios aún pelea tus batallas. Hubo un día, un único día, en el que el sol no se movió. No por casualidad, no por alineaciones cósmicas, sino porque un hombre, lleno de fe, se atrevió a hablar. Y Dios escuchó. Josué no tenía un telescopio, no conocía las órbitas, no sabía lo que significaba alterar el eje del planeta, pero sabía algo que muchos hoy han olvidado, que Dios responde al clamor del justo. Ese día quedó marcado para siempre, no por el milagro astronómico, sino por la osadía de la fe. Una fe que no calculó, una fe que no dudó, una fe que simplemente declaró. La pregunta ahora no es si Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a orar cuando el tiempo se agota? ¿A clamar cuando todos retroceden? ¿A confiar cuando la lógica dice que es imposible? Si Él detuvo el sol, también puede sostener mi vida. No subestimes lo que una oración puede provocar. No minimices lo que una fe sincera puede lograr. Dios no ha cambiado. El cielo aún escucha.
Y hay batallas que solo se ganan cuando crees. Hubo un día en que el sol se detuvo, y hoy puede ser tu día, porque cuando tus rodillas tocan el suelo, tu fe toca el cielo. Nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después, cuando Jehová obedeció a la voz de un hombre. Josué 10:14.